damos inicio a la clase. En esta oportunidad haremos el tema de movimiento armónico simple. Dice movimiento, por lo tanto el cuerpo que vamos a analizar se va a encontrar en movimiento, se va a estar desplazando de un punto hacia otro. Pero ¿cómo se va a estar desplazando? Bien, dice por acá armónico. Como dice armónico, eso implica entonces que ese movimiento que va a realizar debe ser periódico o repetitivo, ¿sí? Y de todos los movimientos que pueden ser armónicos o repetitivos, vamos a analizar el más simple, el más sencillo de todos ellos. Y se le conoce comúnmente por sus siglas como el más, ¿correcto? Y entonces ese es el tipo de movimiento que vamos a analizar en esta oportunidad. Tenemos entonces aquí algunos conceptos básicos o ideas principales acerca del movimiento armónico simple. Dice, el más o el movimiento armónico simple es producido por una fuerza recuperadora o también llamada una fuerza elástica, la cual ustedes recordarán que es igual a un K por X, pero aquí está expresado de manera vectorial. Entonces, para que esto quede más claro, voy a trazar aquí arribita esto para indicar que la fuerza está expresada de manera vectorial, ¿sí? Y en este caso la posición se encuentra también expresada de manera vectorial. Entonces tenemos aquí la llamada fuerza recuperadora o la fuerza elástica, la cual de forma vectorial es igual a menos K por X, donde X es la posición y K es la constante de elasticidad o constante elástica del resorte. Además, ese tipo de movimiento que va a ser periódico se va a realizar en una superficie o en una superficie que sea lisa. O sea, no existe en ese caso rugosidad o aspereza, ¿sí? Además, debido a que la superficie es lisa, entonces la energía mecánica permanece constante. No varía en este caso la energía mecánica. Entonces, teniendo en cuenta esas tres ideas principales, entonces ya podemos plantear el movimiento armónico simple. Veamos. Este movimiento está constituido de un bloque de masa m, el cual a su vez se encuentra acoplado o unido a un resorte de constante elástica. Inicialmente el bloque se encuentra en reposo, o sea que inicialmente el bloque no se encuentra en movimiento. Y eso implica también que el resorte en esa posición no se encuentra ni estirado ni comprimido. O sea, no está elongado, no está deformado, ¿sí? Y así se va a quedar el sistema, a menos que se perturbe el sistema. Por ejemplo, este bloque yo lo puedo desplazar inicialmente hacia la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se le da al bloque hacia la derecha o hacia la izquierda va a tomar como nombre la amplitud, ¿sí? Ojo, el desplazamiento inicial que se da al bloque a partir de la posición de equilibrio, que es la posición en la cual el bloque inicialmente está en reposo, ¿sí? Ese desplazamiento inicial que se le da, toma como nombre la amplitud. A modo de ejemplo, voy a desplazar al bloque inicialmente hacia la derecha. Entonces el bloque se encuentra inicialmente en la posición X igual a 0, o sea, en la posición X donde el resorte no está ni estirado ni comprimido, y en esa posición el bloque se encuentra en reposo o en la llamada posición de equilibrio. Y desplazamos al bloque inicialmente hacia la derecha, y lo tenemos aquí. Ese desplazamiento inicial, ojo que se da al bloque hacia la derecha o hacia la izquierda, va a tomar como nombre la amplitud. Entonces, como ha sido desplazado hacia la derecha, entonces el bloque se va a encontrar inicialmente en la posición más A, donde hace referencia a la amplitud. Si el bloque inicialmente hubiera sido desplazado hacia la izquierda, entonces el bloque inicialmente estaría en la posición X igual a menos A. Sin la posición X igual a menos A. Bien. Luego aquí el bloque, ojo, lo tenemos agarrado, ¿sí? Al bloque lo hemos desplazado y lo tenemos ya agarrado en la posición A, ¿sí? O en la posición más A. Y luego lo vamos a soltar, lo vamos a liberar.
¿Y qué creen que va a ocurrir cuando este bloque es liberado, es soltado? ¿Se va a quedar en esa posición? ¿Se va a desplazar luego hacia la derecha o quizás hacia la izquierda? ¿Qué es lo que creen qué es lo que creen que podría pasar con ese bloque luego ser soltado de la posición más A? ¿Mm? ¿Qué es lo que creen que estaría pasando luego con ese bloque? Claro, si yo suelto al bloque en la posición más A, entonces ese bloque se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Y por qué se va a desplazar hacia la izquierda? Pues sencillamente porque en este caso el resorte, ¿cómo se encuentra? ¿Estirado o comprimido? Cuando el bloque ha sido desplazado hacia la posición más A, el resorte se ha estirado o comprimido. Claro, se ha estirado. Como se ha estirado, entonces el resorte va a ejercer una fuerza elástica hacia el bloque en dirección hacia la izquierda. Es por eso que si uno suelta o libera el bloque, entonces el bloque, debido a la acción de esa fuerza, se va a desplazar hacia la izquierda. Va a pasar por la posición X igual a 0 o también llamada la posición de equilibrio y luego por inercia se va a seguir desplazándose a la izquierda. Pero cuando se sigue desplazándose a la izquierda, pasando por la posición de equilibrio, ahora el bloque se está comprimiendo hasta que finalmente el bloque va a llegar a la posición X igual a menos A. Y ahí el resorte tendrá la máxima compresión. Como el resorte ahí se encuentra totalmente comprimido, entonces en esa posición el resorte ejerce una fuerza elástica hacia la derecha. Y es por eso que el bloque luego se va a desplazar hacia la derecha. Pasa por la posición X igual a 0 y por inercia el bloque se sigue desplazando hacia la derecha. Pero cuando pasa por la posición de equilibrio desplazándose hacia la derecha, ahora el resorte se estará estirando hasta que finalmente el bloque llegue a la posición X igual a más A. Ahí el resorte estará totalmente comprimido, no, perdón, totalmente estirado, y el resorte le va a ejercer una fuerza al bloque en dirección hacia la izquierda. Y el bloque se estará así entonces oscilando, ¿no?, de manera indefinida. ¿Y quién es el responsable para que este bloque justamente describa este tipo de movimiento repetitivo o periódico? La fuerza elástica, o también llamada la fuerza recuperadora, ¿sí? Por eso hay que tener presente esta primera idea. En el movimiento armónico simple, ¿no? El movimiento armónico simple es producido por la fuerza recuperadora o la fuerza elástica, ¿sí? Esa es la fuerza responsable para que el bloque esté escribiendo un movimiento periódico, ¿correcto? Bien. Ahora, vamos a analizar lo siguiente. Una vez que el bloque ha sido soltado de la posición X igual a más A, para un tiempo t posterior, ese bloque se va a encontrar en una nueva posición. Sobre ese bloque estará actuando una fuerza. Debido a esa fuerza, ese bloque va a presentar una aceleración. Y debido también a la aceleración va a presentar ahí una velocidad, ¿correcto? Entonces vamos a indicar ahí que para esa posición el bloque se está desplazando hacia la derecha, o perdón, hacia la izquierda. El bloque se estará desplazando hacia la izquierda, ¿sí? De tal manera que para ese instante de tiempo el bloque se encuentra en esta posición con una cierta velocidad, con una cierta aceleración y actuando sobre ese bloque la fuerza elástica o también conocida como la fuerza recuperadora. Bien, entonces ojo, dice por acá, el bloque inicialmente se encuentra en reposo. El resorte no está elongado, o sea, no está estirado ni comprimido. Segundo acto, el bloque es desplazado hacia la derecha, por lo tanto el resorte es estirado y luego el bloque es liberado, es soltado. Debido a eso entonces el bloque es acelerado debido a la acción de la fuerza elástica o la fuerza recuperadora, la cual, ojo, tiene siempre la forma vectorial como menos k por x. ¿Y por qué tiene esa forma? Bien, porque en el examen les pueden decir lo siguiente. En un sistema bloque-resorte actúa la fuerza recuperadora y le dan como expresión la fuerza recuperadora igual a menos 10x.
¿no? En parte del texto de la pregunta le dicen una fuerza recuperadora o una fuerza elástica igual a menos 10x. Este 10, ¿qué me está representando? ¿La masa o la constante elástica? Claro, en este caso 10 me está representando el valor de la constante elástica. Así es. Porque de esa manera indirecta les podrían dar como dato la constante elástica del resorte. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora, debido a la aceleración, la velocidad, la fuerza y esa posición para ese instante de tiempo, tenemos entonces que armar las ecuaciones de movimiento para el armónico simple. ¿Sí? Bien, entonces planteamos aquí la ecuación de posición-tiempo. La ecuación de la posición respecto al tiempo para el armónico simple puede ser expresada de dos formas equivalentes, dos maneras equivalentes. Una de ellas nos dice que es igual a la amplitud por el seno de la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial alfa. O también podría ser expresada como la amplitud por el coseno de la rapidez angular por el tiempo más una fase inicial beta. Entonces, ojo, en el examen a ustedes les pueden dar la ecuación de movimiento del armónico simple en función del seno o en función del coseno. Por ejemplo, supongamos que en el examen les dan la siguiente ecuación. Le dicen así, la posición del bloque en función del tiempo para el armónico simple está dada por la siguiente ecuación. 5 seno de 10t a más. Así de sencillo. Dicen la ecuación de movimiento para el armónico simple está dada por la siguiente ecuación. 5 por el seno de 10t. Este 5, ¿qué me estará representando? Entonces, si yo comparo la ecuación de movimiento con lo que me dan, este 5, ¿qué me estará representando? La amplitud, claro. Y luego acá aparece 10t. Este 10, ¿qué me está representando? Si comparo en este caso, claro, este 10 me está representando la rapidez angular, ¿no? Entonces aquí la rapidez angular sería 10. 10 que 10 radian por segundo, ¿sí? También les pueden dar la ecuación de movimiento de esta manera. Le dicen ahí que la ecuación de movimiento es igual a x igual, se me ocurre, 0,2 por el coseno, ¿no? Por el coseno de 2t, nada más así. O bueno, otro valor, 4t. Listo. Entonces 0,2, ¿qué me está representando en este caso? Claro, la amplitud. Muy bien. ¿Y el 4 qué me está representando? Claro, la rapidez angular, o como también por ahí dijo su compañero, ¿no? La frecuencia angular. Así es, Nicolás, también es correcto. Decir frecuencia angular o rapidez angular, así es lo mismo, ¿no? Es correcto también decir eso. Así es. Muy bien. Entonces, de esa manera ustedes van a poder deducir los valores que corresponden según la ecuación que les propongan, ¿sí? Es una manera indirecta de dar los datos de la amplitud o la rapidez angular, ¿sí? Ahora, esta rapidez angular se podría obtener de otras formas equivalentes, ya que la rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que se realiza en un intervalo de tiempo. Por ejemplo, les pueden decir por ahí que el sistema bloque-resorte o el sistema armónico simple realiza 20 oscilaciones, en 4 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ustedes le dijeran que ese sistema bloque-resorte realiza 20 oscilaciones en 4 segundos, entonces con esa información, ¿cuánto creen que debe ser la frecuencia? Claro, 5 Hz, así es, ¿no?
Claro, entonces si yo reemplazo aquí, número de oscilaciones, 20. ¿En qué tiempo lo hace? 4 segundos. 20 entre 4, eso me da 5. ¿Pero en qué unidad? En hertz. Y si la frecuencia vale 5 hertz, entonces ¿cuánto creen que sea la rapidez angular? O la frecuencia angular. Claro, en ese caso sería 10pi, ¿no? Porque sería 2pi por 5, eso le da 10pi. Así es, muy bien. Otra forma, perdón, otra forma de conocer la rapidez angular es en función del periodo. En ese caso sería 2pi entre el periodo. Este T mayúscula me representa el periodo. ¿Y cómo se define el periodo? Sencillo. El periodo es el tiempo que tarda en realizar una oscilación completa. Por ejemplo, en el examen les pueden decir que el sistema bloque resorte realiza una, una oscilación en el tiempo de 3 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Le dicen que el sistema bloque resorte realiza una oscilación en 3 segundos. Entonces, al ojo, ¿cuánto creen que sea el periodo de oscilación? 3 segundos, claro, ¿no? Entonces, ¿cuánto creen que sea en ese caso la rapidez angular? Claro, sería, ojo, sería ahí 2pi tercios, ¿no? Sería 2pi tercios, ¿correcto? Muy bien. Ahora, también ustedes lo pueden deducir a partir de la frecuencia, ¿no? Veamos aquí. Yo tengo por aquí que 2pi por la frecuencia es igual a rapidez angular. Y 2pi entre el periodo también es igual a rapidez angular. Eso quiere decir que estas dos expresiones, primera y segunda expresión, deben ser o no deben ser iguales. Sí, ¿no es cierto? Y si yo igualo 2pi por la frecuencia con 2pi entre el periodo, ¿no? Si yo los igualo y cancelo el factor 2pi, entonces se obtiene esta expresión, que la frecuencia es igual a la inversa del periodo. ¿Sí? Entonces, otra forma de conocer el periodo sería conociendo previamente la frecuencia. ¿Sí? Entonces, el periodo yo lo puedo obtener también conociendo previamente la frecuencia. ¿Sí? Bien. Ahora, se plantea también lo siguiente para el armónico simple, que la rapidez angular es igual a la raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa del bloque. Entonces aquí tenemos que esta segunda expresión, 2pi entre el periodo, es igual a la rapidez angular. Y tenemos esta tercera expresión que nos dice que la raíz cuadrada de la constante k de resorte entre la masa del bloque también es igual a la rapidez angular. Entonces yo puedo igualar la segunda con la tercera expresión y despejar y obtener lo siguiente, que el periodo de oscilación es igual a 2pi por la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica del resorte. Y acá tenemos otra forma de conocer el periodo, pero esto está en función de la masa y de la constante elástica. ¿Sí? Bien. Ahora, en el examen les pueden decir lo siguiente. ¿Ah? A mayor amplitud, mayor periodo. A menor amplitud, menor periodo. ¿Verdadero o falso? Le dicen, a mayor amplitud, mayor periodo. A menor amplitud, menor periodo. Claro, eso sería falso. Claro, muy bien. Muy bien, Omar. Claro. Porque el periodo no depende de la amplitud. Por ejemplo, aquí yo observo que el periodo depende de qué factores, de la masa del bloque y de la constante elástica del resorte. No depende para nada de la amplitud. Pero ¿qué pasaría si yo modifico el valor de la masa o la constante elástica? Entonces recién ahí se va a ver modificado el periodo. Por ejemplo, si en el examen les dijeran, a mayor masa del bloque, mayor periodo. ¿Verdadero o falso?
A mayor masa del bloque, mayor periodo. Claro, muy bien. Eso sería verdadero, ¿no? Eso sería verdadero. Entonces, si a mayor masa, mayor periodo, eso implica entonces que en realizar una oscilación demora más tiempo o demora menos tiempo. Claro, demora más tiempo, ¿no? Demora más tiempo. Muy bien, así es. Ahora, también le pueden decir lo siguiente. Asumiendo que la masa es constante, ojo, teniendo en cuenta que la masa ahora permanece constante, ¿qué pasaría si le dicen a mayor constante elástica, mayor periodo, verdadero o falso? Claro, en ese caso sería falso, porque observamos que la constante elástica está en el denominador. Eso quiere decir que el periodo con la constante elástica no son directas, son inversas, no son inversas. O sea que a mayor constante elástica, menor periodo, ¿sí? Menor periodo. Y preguntas de ese tipo le suelen hacer en el examen, ¿no? Analizar esta expresión, básicamente, ¿sí? Bien. Entonces aquí como un recuento, no olvidar que A me representa la amplitud de oscilación expresada en metros. Omega es la rapidez angular expresada en radianes por segundo. F es la frecuencia expresada en hertz. T mayúscula el periodo. Este alfa o beta me representa la fase inicial expresada en radianes. El cual, ojo, el cual a nivel pre no tiene mucha relevancia, ¿sí? Esta fase inicial alfa o beta a nivel pre no tiene mucha relevancia. Luego tenemos por acá m, que es la masa, el cual debe ser expresado en kilogramos. Y la constante elástica del resorte debe ser expresada en newton metro. Si se dan cuenta, todo debe estar en el sistema internacional, ¿correcto? Bien. Entonces, en unos segundos para que le tomen el screenshot. Y ahí tenemos entonces las ecuaciones de movimiento, ¿no? Del armónico simple. Bien, continuamos. Ahora seguimos analizando las otras ecuaciones de movimiento, en este caso de la velocidad y de la aceleración. La velocidad, recordar que es una cantidad vectorial, ¿no? Por lo tanto, por ser una cantidad vectorial puede ser positiva o negativa. Entonces planteamos aquí que la velocidad en función de la posición es igual a más o menos el producto de la rapidez angular por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x al cuadrado. Ahora, en qué contexto o en qué caso se va a aplicar el signo más? Sencillo. El signo más se va a utilizar cuando el bloque se esté desplazando hacia la derecha y el signo menos cuando el bloque se esté desplazando hacia la izquierda. Por ejemplo, en este gráfico el bloque se está desplazando hacia la izquierda, ¿no? En ese instante el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Por lo tanto, en ese instante la velocidad de este bloque será positiva o será negativa. Claro, para ese instante la velocidad del bloque debe ser negativa, ya que en ese instante se está desplazando hacia la izquierda. Así es. Muy bien. Entonces hay que tener presente, ojo, que el signo más se utiliza cuando el bloque se esté desplazando a la derecha y el menos cuando el bloque se está desplazando hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si en el examen les preguntaran por la magnitud de la velocidad o por la rapidez? En ese caso se omiten los signos, ¿no? Se omiten, ya que si les preguntan por la magnitud de la velocidad o por la rapidez, entonces ustedes le tendrían que tomar el valor absoluto, ¿no? Y en ese caso la respuesta tendría que ser necesariamente positiva, ¿sí? Pero si les preguntan por la velocidad, entonces hay que tener presente que esa velocidad puede ser positiva o negativa, según la dirección en la cual se está desplazando ese bloque, ¿sí? Ahora tenemos por aquí la aceleración en función de la posición, ¿sí? Bien, tenemos que la aceleración es igual a menos
la rapidez angular al cuadrado por la posición. Veamos. Voy a colocar esta barrita arriba para que quede más claro que se trata de un vector. Ahí está el vector aceleración. Este es el vector posición. Igualmente por acá le voy a colocar una barrita arriba indicando que es el vector velocidad, ¿no? Es el vector velocidad, correcto. Y la dirección, bueno, se encuentra acá adelante, ¿no? Dirección positiva o dirección negativa. Bien. Entonces, vamos a ver en qué situaciones la aceleración es positiva o en qué situaciones la aceleración es negativa, ¿sí? Bien, tenemos acá que es menos la rapidez angular al cuadrado por la posición. Todo número elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces quiere decir que ese término rapidez angular al cuadrado debe ser mayor o igual que 0 positivo. Luego, ¿qué pasaría si el bloque se encuentra en posiciones positivas? O sea, entre la posición x igual a 0 y la posición x igual a más a. Ya lo voy a escribir por acá. Bien, por acá. Si el bloque se encontrara entre la posición x igual a 0 y la posición x igual a más a, entonces ahí la posición, por ser positiva, positivo, con este otro término que es positivo, hasta el producto de ser positivo. Y con el signo menos adelante, entonces todo el resultado sería negativo. Eso quiere decir entonces que la aceleración es negativa cuando el bloque se encuentra en la posición x igual a 0 y x igual a más a. Correcto, sin importar, ojo, sin importar si el bloque entre esas posiciones se desplaza a la derecha o a la izquierda, la aceleración está siempre orientada hacia la izquierda. Entonces, ojo, entre x igual a 0 y x igual a más a, la aceleración está orientada hacia la izquierda, sin importar si el bloque se está desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda, sin importar eso. Ahora, por aquí, ¿qué pasaría si x se encontrara entre 0 y menos a, o sea, en posiciones negativas? Entonces x va a tomar un valor negativo. Con la rapidez angular al cuadrado que es positivo, hasta el producto sería menos por más, nos daría menos. Y con el menos de adelante, entonces todo el resultado sería positivo. O sea que la aceleración del bloque es positivo cuando el bloque se encuentra entre las posiciones x igual a 0 y x igual a menos a. ¿Sí? Entonces, cuando el bloque se encuentra a la izquierda de la posición de equilibrio, ahí la aceleración del bloque es positiva, sin importar si el bloque se está desplazando a la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, si a ustedes les preguntaran por la magnitud de la aceleración, entonces ahí la magnitud de la aceleración siempre será positiva. Entonces, al resultado que ustedes hayan obtenido, le van a tomar el valor absoluto. ¿Sí? A ver, por acá, su compañera hace una pregunta, dice, entonces, profe, el signo menos de la ecuación. Claro, así es, Jim. Ese signo menos que aparece adelante de la aceleración, el signo menos, ojo, no es por la dirección, no es por la dirección en la cual se está desplazando, ojo. Ese signo menos no tiene nada que ver aquí en la dirección en la cual se está desplazando. Es simplemente la definición de cómo expresar la aceleración en función de la posición. Para eso también tengo que observar en qué posición se encuentra el bloque. ¿Sí? Ok. Por eso les mencionaba por acá que si el bloque se encuentra entre x igual a 0 y x más a, o sea, en posiciones positivas, entonces ahí la aceleración será negativa. O sea que en ese intervalo la aceleración siempre está orientada hacia la izquierda. Y cuando el bloque se encuentra entre x igual a 0 y x igual a menos a, o sea, en posiciones negativas, entonces la aceleración siempre será positiva. O sea, siempre está orientándose a la derecha. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí tenemos las ecuaciones ahora de la velocidad y la posición, ¿no? Pero la velocidad y la aceleración en función de la posición.
Ahora, en el examen suelen dar este tipo de datos. Le dicen, por ejemplo, que en un sistema armónico simple, ¿sí? El bloque se desplaza con una aceleración igual a menos 100, vamos a asumir menos 100 x, ¿sí? Ahí está. Entonces, a ustedes le dicen, por ejemplo, que la aceleración en el armónico simple para un bloque es igual a menos 100x. Entonces, a partir de aquí, ¿se puede o no se puede conocer la rapidez angular? Sí se puede, ¿no es cierto? ¿Y cuánto debe ser en este caso la rapidez angular? Claro, en ese caso sería 10 radianes por segundo, ¿no? Porque lo que hacemos es comparar lo que nos dan con lo que conocemos. Entonces, por comparación, deducimos que la rapidez angular al cuadrado debe ser igual a 100. Entonces sacamos la raíz cuadrada y de ahí se obtiene entonces que la rapidez angular debe ser igual a 10. ¿En qué unidad? Radian por segundo, ¿sí? Porque, ojo, de esa manera suelen dar los datos de manera indirecta, ¿sí? Bien, continuamos por aquí con unas observaciones. Esta primera observación no está en su boletín. Me parece que no está en ninguna parte de su boletín, ¿sí? Y muchas veces lo que no está, pues puede ser pregunta de examen. Dice lo siguiente. En una oscilación completa, ojo, en una oscilación completa, el tiempo que tarda en realizarlo se le conoce como el periodo. Y la distancia que recorre en una oscilación completa es equivalente a 4 veces la amplitud de oscilación. Eso les digo porque en el examen les pueden mencionar lo siguiente. Le dicen así. En un sistema bloque-resorte se observa que en una oscilación completa tarda 4 segundos, ¿no? Tarda 4 segundos en realizar una oscilación completa y recorre una distancia de, vamos a asumir, de 28 centímetros. Ahí está. Listo. Entonces, ojo, le dicen a ustedes que en una oscilación completa, se tarda 4 segundos y recorre 28 centímetros. Entonces, aquí les dan como dato indirecto el periodo y la amplitud de oscilación. ¿Cuánto creen que sea en este caso el periodo? Claro, en este caso el periodo debe ser 4 segundos. Muy bien. ¿Y cuánto creen que sea, en este caso, la amplitud de oscilación? Claro. 7 metros, ¿están seguros 7 metros? Ah, centímetros, así es, 7 centímetros. Muy bien. Entonces, de esa manera indirecta les suelen dar los datos en el examen, ¿sí? Entonces, recordar que en una oscilación completa, el tiempo que tarda es equivalente al periodo y la distancia que recorre es equivalente a 4 veces la amplitud de oscilación, ¿sí? Entonces, de esa manera les van a dar como dato indirecto el periodo y por aquí la amplitud, ¿sí? Ahora tenemos que analizar qué sucede con la velocidad y la aceleración en la posición de equilibrio, o también llamada en la posición x igual a 0, ¿sí? Veamos. Voy a analizar esta expresión. Para que esta expresión tome su máximo valor, ojo, para que esta expresión tome su máximo valor, ¿quién debería entonces tomar aquí su mínimo valor? Para que la velocidad o la magnitud de la velocidad tome aquí su máximo valor, ojo, para que la magnitud de la velocidad tome su máximo valor, ¿quién debe tomar aquí su mínimo valor? Claro, x debe ser mínimo y el mínimo valor de x es 0, ¿no? O sea que cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio o x igual a 0,
Allí la rapidez que presenta el bloque es máxima, ¿sí? Y esa rapidez máxima o la magnitud de la velocidad máxima, ¿cómo se va a obtener? Sencillo. Se va a obtener simplemente multiplicando la rapidez angular por la amplitud, ¿sí? Entonces, de esta manera uno va a conocer la rapidez máxima, el cual siempre se da en la posición de equilibrio. Y en la posición de equilibrio o x igual a 0, ¿cuánto debe ser la aceleración? Veamos. Si x vale 0, reemplazamos aquí x igual a 0 y todo este producto también debe ser 0. O sea que en la posición de equilibrio la aceleración es nula, ¿no? Vale 0, ¿sí? Ahora vamos a analizar qué ocurre en las posiciones extremas, en la posición más o en la posición menos a. Bien, si yo reemplazo aquí x igual a más a o menos a, entonces tendríamos aquí la amplitud al cuadrado. Entonces tendríamos aquí la amplitud al cuadrado menos la amplitud al cuadrado. Por lo tanto, esa diferencia sería 0. O sea que la velocidad en las posiciones extremas debe ser nula, o sea, 0. Y por el contrario, en las posiciones extremas, ¿sí? La aceleración es máxima, ya que en este caso x está tomando su máximo valor, ¿no? El máximo estiramiento o la máxima compresión, ¿no? Que es su resorte. Entonces si obtenemos que en los extremos la aceleración es máxima y que en magnitud es igual a la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. ¿Sí? Bien, esto me parece que existe en su boletín, ¿no? Las propiedades de tanto la velocidad y la aceleración en la posición de equilibrio como en las posiciones extremas, eso existe en su boletín. Lo que no está es esta primera observación. Esta me parece que no está en su boletín. ¿Sí? Bien. Si tienen alguna duda o consulta, lo pueden hacer en cualquier momento. ¿Sí? Bien, entonces hasta ahí tenemos la ecuación de la posición, la velocidad y la aceleración. Ahora tenemos que analizar la energía mecánica. Veamos aquí. Recordar que la energía mecánica es la suma de qué energías. A ver, recordando. La energía mecánica es la suma de qué energías. Claro, muy bien. Energía cinética, la energía potencial elástica y la energía potencial gravitatoria. Perfecto, los felicito. Muy bien. Entonces, vamos a analizar justamente esa energía mecánica para ese sistema bloque-resorte. ¿Sí? Entonces, voy a colocar nuevamente este gráfico en el cual se planteaba que para un tiempo t, este bloque se encontraba en una posición, presentaba una velocidad, una aceleración y además actuaba sobre ese bloque la fuerza elástica, o también conocida como la fuerza recuperadora. Ahora voy a asumir que la superficie sea mi nivel de referencia. Sí, voy a asumir que ese sea mi nivel de referencia. Entonces, si la superficie es mi nivel de referencia, entonces el bloque presenta o no presenta energía potencial gravitatoria con respecto a este nivel de referencia. Claro, no presenta. Muy bien. Ahora, ese bloque para ese instante, se encuentra en movimiento, ¿no? Presenta en ese instante una velocidad. Entonces, debido a esa velocidad, el bloque va a aportar energía cinética al sistema. Por eso que tenemos aquí que la energía mecánica es igual a ¿quién? Este primer término corresponde a la energía cinética, ¿no? A la energía cinética, el cual es un medio de la masa, ¿no? O la rapidez elevado al cuadrado. Ahora, para ese mismo instante tiempo t, se observa que el resorte se encuentra estirado.
Y como el resorte se encuentra estirado o elongado para ese instante de tiempo, entonces el resorte va a aportar al sistema, bloque resorte, la llamada energía potencial elástica. Aquí tenemos entonces la energía potencial elástica. ¿Sí? En este caso no hay energía potencial gravitatoria porque estoy asumiendo que la superficie es mi nivel de referencia. O sea que la altura vale 0 y por lo tanto no hay energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Ahora, tener presente que esta energía mecánica va a permanecer constante, ¿no? Va a permanecer constante. ¿Y qué sucede cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio? En la posición de equilibrio, el resorte no está ni estirado ni comprimido. O sea que en la posición de equilibrio no hay energía potencial elástica. O sea que en ese caso, en esa posición, toda la energía mecánica es 100% energía cinética. Y ahí se plantea entonces que la energía mecánica en la posición de equilibrio es igual a un medio de la masa por la rapidez máxima elevado al cuadrado. Y donde recordar que la rapidez máxima a su vez es igual a la rapidez angular por la amplitud de oscilación. Ahora, cuando el bloque se encuentra en las posiciones extremas, recordar ahí que la velocidad es nula. O sea que en las posiciones extremas no hay energía cinética. Y por el contrario, en las posiciones extremas, el resorte se encuentra o muy bien estirado o totalmente comprimido. Entonces el resorte ahí almacena toda la energía mecánica del sistema. Por eso que aparece aquí que la energía mecánica es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado, ya que la energía mecánica se transforma íntegramente en energía potencial elástica en los extremos, más A o menos A. ¿Sí? Y acá tenemos justamente un gráfico que nos muestra esa dependencia de la energía cinética con la energía potencial elástica y la energía mecánica. Este color verde es la energía cinética. Este color azul la energía potencial elástica y la de rojo la energía mecánica. Si ustedes notan aquí, la energía mecánica permanece constante para cualquier posición. Lo que está cambiando de valor, ¿no?, es tanto la energía cinética como la energía potencial elástica. Según este gráfico, se observa que la energía cinética es nula en las posiciones extremas, más A o menos A, pero tiene un valor máximo en la posición de equilibrio o X igual a 0. Y se observa aquí que la energía potencial elástica es máxima en los extremos, pero es mínima o nula prácticamente en la posición de equilibrio. Pero siempre la suma, ojo, siempre la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica siempre debe ser constante. La suma de esas dos siempre debe ser constante. ¿Sí? Siempre debe ser constante. Muy bien. Hasta ahí tienen una consulta, duda por si acaso con respecto a la energía mecánica o los otros ítems que hemos visto. ¿No? ¿Ninguna? Bien. Ahora, a partir de aquí se puede expresar la energía cinética en función de la posición. Pero ojo que esta expresión será válida únicamente para el armónico simple. ¿Sí? Veamos. Voy a igualar, a ver si me ocurre, la primera expresión con la tercera expresión. ¿Sí? Voy a igualar estas dos, la primera con la tercera. Entonces tenemos que de la primera, tenemos por ahí la energía cinética, más un medio de la constante elástica de resorte
por la posición x al cuadrado debe ser igual a 1/2 de la constante k por la amplitud al cuadrado, ¿sí? Ahí solamente estoy igualando la primera con la tercera expresión, ¿sí? Ahora, este término 1/2 de k por x al cuadrado lo voy a pasar a restar al otro lado. Y además voy a factorizar 1/2 de la constante elástica. Haciendo eso, se obtiene lo siguiente, que la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la constante elástica, abro paréntesis, y tenemos aquí la amplitud elevado al cuadrado menos la posición x elevado al cuadrado. Ahí está. Tenemos esta expresión. Esta expresión se conoce como la energía cinética en función de la posición, que también suele ser pregunta de examen. En el examen muchas veces le van a dar la constante elástica, la amplitud, y luego les dicen, determine la energía cinética en la posición X igual a tal valor, ¿no? Entonces ustedes tendrían que en ese caso utilizar esta expresión, la energía cinética en función de la posición, ¿sí? Ya que en esos casos es muy probable que no les den la masa, ¿no? Y si no les dan la masa, entonces no podría conocer rápidamente el valor de la energía cinética, ya que la energía cinética por definición es un medio de la masa por la rapidez elevada al cuadrado, ¿sí? Pero para el armónico simple muchas veces se va a utilizar esa expresión para conocer la energía cinética en función de la posición, ¿sí? Entonces en unos segundos para que tomen el screenshot y pasaría casi a la última parte de este tema. Bien. Bien. Ya para finalizar, vamos a analizar al péndulo simple. Existen diferentes tipos de sistemas pendulares, ¿no? En la universidad, si ustedes van a la carrera de ingenierías, van a ver péndulos compuestos o péndulos físicos, que son más complejos de analizar. De todos los sistemas pendulares, a nivel pre, vamos a analizar el más simple, el más sencillo de todos ellos, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, un péndulo simple es un sistema conformado por una cuerda o una varilla ideal. Como dice ideal, entonces hace referencia a que tanto la cuerda o la varilla van a ser de peso despreciable. Sí, van a ser de un peso despreciable. Los cuales van a estar sujetados o unidos a un cuerpo de masa arbitraria. O sea que la masa de ese cuerpo puede tomar cualquier valor de masa, el cual oscila en un plano vertical como se muestra en la figura. Bien. A ver. Acá tenemos, esto lo voy a graficar nuevamente para que se aprecie mejor la idea. Voy a tener aquí una cuerda que está sujeta a este extremo superior. Sí, tenemos una cuerda, el cual al otro extremo está sujetando a un pequeño cuerpo. Está sujetando a un pequeño cuerpo. ¿Sí? Y ese cuerpo se encuentra estrictamente en posición vertical. Y ahí lo tenemos al cuerpo, en posición vertical. ¿Sí? Unido a esa cuerda. Ahí ese cuerpo no está oscilando para nada. Y ahí se va a quedar de manera indefinida. A menos que este cuerpo sea perturbado. O sea que este cuerpo puede ser desplazado inicialmente hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, a modo de ejemplo, se le ha desplazado hacia la derecha. Entonces lo tenemos aquí en esta posición, ¿sí? En la posición A. Ahí lo tenemos agarrado de ese pequeño cuerpo. Si ese color celeste lo tenemos ahí agarrado en la posición A. ¿Qué sucedería si yo suelto ese cuerpo en la posición A? Si yo lo suelto, lo libero. Ese cuerpo se va a quedar en esa posición
¿Se va a ir más arriba o va a bajar? ¿Qué es lo que creen que va a ocurrir con ese cuerpo? ¿Se va a quedar en esa posición? ¿Va a subir o de forma natural va a bajar? Claro, baja, ¿no es cierto? Entonces, este cuerpo, una vez que es llevado a la posición A y es soltado, liberado, ese cuerpo empieza a bajar. Va a pasar por la posición de equilibrio, que es la posición en la cual el cuerpo inicialmente estaba en reposo. Luego, por inercia, se va a seguir desplazando, pero ahora hacia la izquierda, hasta que finalmente llega a la posición B. Ahí momentáneamente se va a detener y luego se va a desplazar hacia abajo, va a pasar nuevamente por la posición de equilibrio, luego va a pasar a la posición A y va a empezar a hacer esto, ¿no? A oscilar en torno a la posición de equilibrio, ¿sí? Y lo que se busca en este caso es el periodo de oscilación de este sistema pendular. Y para eso hay que tener algunas consideraciones. Dice por acá, si la amplitud angular, o sea, este desplazamiento angular inicial, es menor de 10 grados, el péndulo realizará aproximadamente un armónico simple entre las posiciones simétricas A y B. Y en ese contexto, en ese caso, tenemos entonces que el periodo de oscilación va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda. Vamos a indicar aquí la longitud de la cuerda o la longitud de la cuerda o del péndulo, ¿sí? Entre la aceleración de la gravedad local o de la aceleración de la gravedad en la cual se encuentra este sistema pendular, ¿sí? Ahora le voy a explicar justamente respecto a esta aceleración de la gravedad local, ¿sí? Veamos. ¿Qué pasaría si este péndulo lo llevamos de tierra a la luna? ¿Qué creen que va a pasar en este caso con la gravedad local? ¿Qué pasaría si nosotros llevamos a ese sistema pendular de tierra? Entonces en tierra habrá una cierta aceleración de la gravedad y este sistema pendular lo tenemos de tierra, ojo de tierra, y lo llevamos hacia la luna. Entonces en la luna habrá otra gravedad. Esta es la gravedad en la luna. Muy bien. Entonces, por su propia experiencia, ¿dónde creen que es mayor la gravedad? ¿En tierra o en la luna? Aquí, ¿no es cierto? En tierra. Entonces tenemos que la gravedad en tierra es mayor que la gravedad en la luna. Entonces, si esto es correcto, ¿dónde creen que el periodo tiene que ser mayor? ¿En tierra o en la luna? Claro, en la luna, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque observamos aquí que el periodo con la aceleración de la gravedad son inversas. O sea que a menor gravedad, ¿no? A menor gravedad, mayor es el periodo. Por lo tanto, el periodo en la luna debe ser mayor, ¿sí? Eso quiere decir que en la luna ese sistema pendular oscila más rápido o más lento con respecto a la Tierra. Claro, oscila más lento. Y si oscila más lento y esto se tratara de un reloj pendular, entonces ese reloj se va a adelantar o se va a atrasar. Se va a atrasar. Claro, muy bien. Ese tipo de preguntas con ese razonamiento suele venir en el examen, ¿sí? Envejecen menos, ¿no? Podría ser, podría ser. Claro, pero lo que voy es que, ojo, ese tipo de preguntas suele venir en el examen, ¿no? Porque es todo un razonamiento, es toda una secuencia. Y como ustedes ven aquí, no he colocado ningún valor numérico, ni para la aceleración de la gravedad en la Tierra o en la Luna, ¿cierto?
No hay ningún tipo de valor numérico, es solamente un razonamiento. Por eso que así suele venir el examen, ¿no? Para razonar, ¿sí? A mayor velocidad envejecemos menos, bueno, aparentemente, ¿no? Ya, ok. A ver, Yadira, muy bien. Según algunos autores, este ángulo θ podría tomar como un máximo valor, o sea, exagerando, hasta 12 grados. O sea, 12, 13, por ahí hasta máximo 12 grados, ¿no? Se tolera para que esa expresión del periodo sea válido. Supongamos que ese ángulo θ sub 0 fuera 30 grados, 60 grados, 45, 37, 53, 74, ¿no? Entonces, si esos ángulos son muy grandes, ¿qué sucede? Que esa expresión del periodo ya no va a ser válida. Se tendría que utilizar otra expresión un tanto más compleja, ¿sí? Por eso que a nivel pre se hace la consideración que ese ángulo debe ser pequeñito. Mientras más pequeño, mucho mejor. ¿Sí? Mucho mejor. Si ese ángulo θ es mucho más pequeño, entonces con mayor razón será más válida esa expresión del periodo. ¿Sí? Básicamente por eso que nosotros acotamos que ese ángulo debe ser pequeño para que sea válida esa expresión del periodo. ¿Sí? Ahora ustedes en la universidad, si van a la carrera de ingenierías, entonces ahí sí van a analizar, ¿no? Van a analizar cuando este sistema pendular oscila con cualquier tipo de ángulo, mayor de 10, ¿no? Menor de 10, y van a utilizar una expresión del periodo más compleja, ¿no? Mucho más compleja, ¿sí? Pero a nivel pre, para cortar esa ecuación tan compleja, entonces solamente acotamos a que ese ángulo θ debe ser hasta 10 grados, ¿no? Hasta 10. Exagerando ya puede ser hasta 12 grados, ¿sí? Hasta exagerando puede ser 12 grados. Muy bien. Entonces, ojo, de esta manera les suelen preguntar en el examen. Ojo, les pueden decir así, cuando ese sistema pendular es llevado de Tierra a la Luna, pero también puede ser llevado de la Luna hacia la Tierra. Ten en cuenta que si va de Tierra hacia Luna, entonces en ese caso, ¿qué está ocurriendo con la gravedad? Si voy de Tierra a la Luna, ¿aumenta o disminuye la gravedad? Si voy de Tierra hacia la Luna, disminuye, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si estamos en la Luna, y nos pasamos a la Tierra? Ahora de Luna hacia Tierra. Ahora en ese caso aumenta. Entonces hay que tener presente también de dónde a dónde ha sido llevado ese péndulo, ¿sí? Ya que el análisis va a ser diferente si primero estamos en Tierra y luego en la Luna, que primero en la Luna y luego en la Tierra, ¿sí? Muy bien. También les pueden decir lo siguiente. Este sistema pendular es llevado de Lima, nivel del mar, hacia el Cusco, hacia Machu Picchu, ¿no? A una altura mayor respecto al nivel del mar, ¿no? Una altura superior al del nivel del mar. En ese caso, ¿qué creen que habrá ocurrido con la gravedad? Si hemos ido de Lima hacia el Cusco, Machu Picchu, ¿qué ha ocurrido con la gravedad? ¿Ha aumentado o ha disminuido? Entonces, para eso tenemos que recordar la expresión de la gravedad de aquella vez que vimos el tema de gravitación universal. Aquella vez les puse que la gravedad, ¿no? Para la Tierra, o para cualquier planeta, era igual al producto de la constante gravitación universal por la masa, en este caso del planeta, que sería para la Tierra, voy a colocar aquí entre paréntesis, el radio más la altura h, y eso elevado al cuadrado, ¿no? O sea que la magnitud de la gravedad disminuía, ¿no? Con respecto a la altura. Entonces, si uno compara la gravedad en Lima con respecto a la gravedad en el Cusco, ¿no? En Machu Picchu,
Entonces, ¿dónde la gravedad debe ser mayor? ¿En Lima o en Machu Picchu, en el Cusco? Claro, en Lima debe ser mayor la gravedad, ¿no? Entonces tenemos ahí que la gravedad en Lima debe ser mayor a la gravedad en el Cusco, ¿no? En el Cusco. Entonces, ¿dónde el periodo creen que debe ser mayor? ¿En Lima o en el Cusco? Claro, entonces a partir de aquí se tiene que el periodo en el Cusco debe ser mayor que el periodo de ese péndulo en Lima. ¿Sí? Muy bien. Entonces de esa manera ustedes les van a preguntar, ¿no? Ya sea con respecto a la altura, pueden jugar con la altura, cuando ese péndulo es llevado del nivel del mar a una altura cualesquiera, ¿no? O cuando ese péndulo es llevado de un planeta hacia otro planeta. Y van a jugar ya sea con la altura o con la gravedad en diferentes planetas, ¿sí? Lo más fácil de analizar es cuando varía el péndulo con respecto a la longitud, ¿no? Cuando varía la longitud. Ahí es más fácil, ¿no? ¿Por qué sucede si la longitud de la cuerda disminuye? Ahí es más fácil, es más evidente. ¿Qué ocurre si la longitud del péndulo disminuye? ¿Qué ocurre en ese caso con el periodo? Disminuye, ¿no? Y si la longitud del péndulo aumenta, el periodo también aumenta. Esa es la parte más sencilla de analizar con respecto a la longitud. El que lleva un poquito de más análisis es con respecto a la gravedad, ¿sí? Además, ya con esto termino, se observa que el periodo de oscilación del péndulo simple, depende o no depende de la masa de este cuerpo de color celeste. ¿Depende de la masa? Así es, no depende de la masa. O sea que este cuerpo de color celeste puede tomar cualquier valor de masa. Puede ser de 1 gramo, 2 gramos, 1 kilogramo, ¿no? 5 kilogramos, por ejemplo. Y el valor del periodo no va a ser alterado, ya que el periodo, en este caso, no depende de la masa, ¿sí? Entonces, ojo, el periodo para el péndulo simple no depende de la masa de este cuerpo, este de color celeste. Depende únicamente el periodo de la longitud de la cuerda o del péndulo y de la gravedad local en la cual se encuentra ese péndulo, ¿sí? No depende para nada de la masa del cuerpo. Muy bien. Entonces, habiendo hechas esos tres cosas puntuales, ¿no? Entonces ya podemos pasar a los problemas, ¿sí? Entonces, ahora sí pasamos a los problemas de la semana. Listo. Problema número 1. Dice. Uy, ya, dice, a ver. La ecuación de posición en función del tiempo de un bloque de masa 1 kilogramo que realiza más viene dado por. A ver, ¿no ha salido muy bien aquí o ustedes la aprecian bien esta parte de esta ecuación? Si no la aprecian bien, yo lo voy a escribir por acá, de todas maneras. ¿Sí? A ver, lo voy a escribir por acá arriba. Dice que x, la ecuación de la posición, es igual a 0,1 coseno, ¿sí? De 5t menos pi medios. Menos pi medios. Dice. Donde x está en metros y en segundos. Muy bien, dice entonces. Determine la magnitud de la velocidad y aceleración máxima, ¿no? Queremos conocer la magnitud de la velocidad y de la aceleración máxima respectivamente. Muy bien. Entonces vamos a analizar esta ecuación. Este 0,1, ¿qué me está representando? Este valor numérico 0,1. La amplitud. Muy bien. Este valor 5 que está multiplicando al tiempo, ¿qué me está representando?
Claro, muy bien. La frecuencia angular o la rapidez angular. Muy bien. Ahora, este valor menos pi medio se le conoce como la fase inicial y a nivel pre no tiene mucha relevancia. ¿Sí? No tiene relevancia. Entonces, a nivel pre, ese ángulo puede tomar cualquier valor. Sí, puede tomar cualquier valor. Y en modo sencillo, no le tomen atención. Entre comillas, lo van a ignorar, ¿no? Entre comillas, lo van a ignorar, ¿sí? Ya que, ojo, a nivel pre no toma mucha relevancia. Si estuviéramos en la universidad, ahí sí va a tomar bastante importancia, muchísima importancia ese ángulo. Pero a nivel pre, entre comillas, lo vamos a ignorar, ¿sí? Entonces solamente vamos a prestar atención a los valores que corresponden para la amplitud, ¿no? Para la amplitud y para la rapidez angular, ¿sí? Estos dos valores simplemente. Bien, entonces queremos conocer, dice, la magnitud de la velocidad y aceleración máxima. Bien, hay que tener presente que la velocidad máxima o la magnitud de la velocidad máxima, bueno, lo tenemos, ¿sí? Es igual al producto de la rapidez angular por la amplitud. Entonces, de la ecuación de movimiento, hemos deducido que la amplitud es igual a 0,1 y la rapidez angular 5 radianes por segundo. Entonces reemplazamos rapidez angular de 5, la amplitud 0,1 y de aquí el producto tenemos entonces que la rapidez máxima o la magnitud de la velocidad máxima es igual a 0,5 metros por segundo. Ahora queremos conocer la magnitud de la aceleración máxima y eso va a ser igual a la rapidez angular elevada al cuadrado por la amplitud. Entonces tenemos por acá la rapidez angular vale 5. Eso debe estar luego elevado al cuadrado. Y por la amplitud que vale 0,5. 5 al cuadrado 25 y 25 por 0,1 nos va a dar finalmente 2,5 metros por segundo al cuadrado. Y tenemos entonces finalmente los valores de tanto la rapidez máxima como de la magnitud de la aceleración máxima. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí consultas o dudas por si acaso. ¿Una consulta o duda? Bien. Como le decía, este tipo de problemas suele plantearse en el examen porque no les dicen por ninguna parte el valor de la amplitud o el valor de la rapidez angular. Esos datos les dan a partir de la ecuación de movimiento. ¿Sí? Muy bien. Entonces continuamos. Siguiente problema. Número 2. Uy. Esto sí no lo ven, ¿no es cierto? Esto sí no lo ven. Ya. A ver, esperen un ratito, esperen un ratito. ¿Qué ha ocurrido? Primera vez que me ha sucedido esto con ustedes, ¿no? Que yo recuerde. Al parecer me han dado una plantilla que, que no se ajusta. Sí, al parecer, ¿no? Bien. No se preocupen, por acá tengo de todas maneras el texto de esa pregunta. Entonces lo voy a leer, ¿no? Aparte. A ver, ¿dónde está? Ya. A ver, una consulta. ¿Ustedes tienen este en su PDF? ¿Esto lo tienen en PDF por si acaso? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, lo importante es que por lo menos se aprecie la solución, ¿no? Ok. Entonces me van a ayudar leyendo en este caso a partir de su PDF. Y yo también lo voy a leer por acá. Dice, un movimiento oscilatorio se dice que es periódico cuando es repetitivo, ¿no? A igualdad de intervalos de tiempo. Ah, lo tiene como el problema 8. Ya. Bueno, no hay problema, le cambia simplemente la numeración. Entonces, vamos a seguir la secuencia de lo que le estoy mostrando en pantalla. ¿Sí? Claro, posiblemente había un traslape, ¿no? Ha movido quizás algún problema y posiblemente por eso es que se muestra así, ¿no? Bueno, es la primera vez que me pasa esto con ustedes, ¿no? Antes creo que no había ocurrido ese tipo de problemas. Pero bueno. Dice entonces, un movimiento oscilatorio se dice que es periódico cuando es repetitivo, a igualdad de intervalos de tiempo.
En este contexto, el sistema mostrado en la figura consta de un bloque de masa 0,5 kilogramos y un resorte de constante elástica de 200 Nm, que se encuentra oscilando con amplitud de 10 centímetros. Pregunta: determine la frecuencia angular o la rapidez angular. ¿Sí? Muy bien. 14 problemas. No, ahí sí se han equivocado porque son 8 de clase y 7 para la casa, ¿no? O sea, en total debería haber 15 problemas. Se olvidaron de uno, sí, posiblemente se olvidaron de uno. Entonces vamos a ver cuál es ese uno, si es de casa o es de clase, ¿no? Pero igual yo tengo que cumplir con 8 problemas. Entonces sí o sí, para ustedes ya quedarían 6. ¿No? Entonces ustedes vayan marcando qué problemas se han hecho en clase y los que obviamente no se han hecho ya serían para ustedes, ¿no? Que son para casa. ¿Sí? Bien. Entonces en este problema en concreto les dan como dato la masa del bloque 0,5 kilogramos, la constante elástica de 200 Nm. Eso lo voy a escribir por acá. Mejor lo escribo. Les han dado como dato la masa 0,5 kilogramos y la constante elástica, que es igual a 200 Nm. Bien. Y además le dicen que ese sistema está oscilando con una amplitud. Esa amplitud es de 10 centímetros. La amplitud igual a 10 centímetros. Listo. Y les preguntan por la frecuencia angular. Bien, entonces tenemos que la frecuencia angular o rapidez angular es igual a ¿quién? La raíz cuadrada de la constante elástica entre la masa del bloque. La constante elástica 200. La masa del bloque 0,5 kilogramos. Entonces esto sería 200 es entre un medio. 200 entre un medio, eso nos da 400. Y la raíz cuadrada de 400 nos da su nota promedio general de colegio 20. O sea que en este caso la rapidez angular o la frecuencia angular será de 20 radianes por segundo. ¿Sí? Y esa finalmente es la respuesta. Este dato 10 centímetros, este dato de la amplitud 10 centímetros, para este problema se considera un distractor. Porque como ustedes han visto, ¿no? Como ustedes han visto, no ha sido necesario su uso para la solución. No es un distractor, ¿correcto? O como dice por ahí Omar, una decoración, ¿no? Pero les han agregado un dato adicional para quizás confundirlos o marearlos, ¿no? Quizás hacerlos pensar dónde, en qué ecuación utilizo la amplitud para hallar justamente la frecuencia angular, ¿no? O de colegio, ya. Bueno, bien, este es el problema entonces número 2, ¿sí? A ver, pasamos entonces al problema número 3. Bien, felizmente aquí ya se aprecia mejor, ¿no? Dice, un bloque de 0,4 kilogramos sobre una superficie lisa unido a un resorte oscila realizando un MAS con amplitud de 0,5 metros. Si en la posición X igual a 0,3 metros, la aceleración del bloque es de menos 2,7 metros segundo al cuadrado, determina el tiempo que emplea para realizar una oscilación completa. A ver, vamos a interpretar lo que me están preguntando. Determina el tiempo que emplea para realizar o efectuar una oscilación completa. Entonces, ¿qué les están preguntando? De manera indirecta. Le están preguntando por la frecuencia o el periodo. Claro, el periodo, ¿no? Porque recordar que el periodo por definición es el tiempo que se emplea o se usa, ¿no? Para realizar una oscilación completa. Entonces aquí indirectamente le están preguntando por el periodo de oscilación, ¿sí? Aquí será muy fácil si les dijeran, ¿no? Determine el periodo de oscilación.
sea muy fácil decirle de esa manera. Les preguntan de forma indirecta. Determina el tiempo que emplea para realizar una oscilación completa. Y eso se conoce como el periodo. ¿Sí? Muy bien. Por eso dice por acá, el tiempo que emplea en realizar una oscilación se llama el periodo. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que hallar, el periodo. Ahora, nos dan como dato la aceleración. Y tenemos por acá, miren, de la ecuación de la aceleración, recordar que eso era igual, ¿no?, a menos la rapidez angular elevado al cuadrado por la posición x, donde a su vez esa rapidez angular es igual a la raíz cuadrada de la constante k entre la masa. ¿Sí? Entonces, miren, si yo reemplazo este término, raíz cuadrada de la constante k entre la masa, lo reemplazo aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta raíz cuadrada? Se va a eliminar. Y en ese caso tendríamos esta expresión. Lo voy a escribir. Porque aquí se han salteado ese pasito. Entonces, para que se vea mejor, tenemos ahí que en ese caso la aceleración va a ser igual a menos. Nuevamente, si yo reemplazo ese término, esta raíz cuadrada aquí, y lo elevo al cuadrado, entonces se va a eliminar esa raíz cuadrada. Y tenemos esto. Constante k entre la masa. Ahí está. Y eso luego por x, que es la posición. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, a partir de ahí, ¿no?, vamos a reemplazar los valores. Tenemos entonces que la aceleración es igual, nos dicen por acá, a menos 2,7. Entonces, esta aceleración sería menos 2,7. ¿Sí? Eso va a ser igual aquí a menos. Pero ese menos, ojo, va aquí adelante. Al parecer se han comido ese signo menos. Ahí lo coloco adelante. ¿Sí? Este signo menos de color rojo es por la definición. Entonces la aceleración es menos 2,7 y eso es igual. Claro, también, así es, Omar. De ahí también sale justamente esa expresión, ¿no?, de la aceleración. Así es. Entonces tenemos ahí menos 2,7, que es el valor de la aceleración, es igual a menos k entre la masa. Y eso luego por x. Bien. Resolviendo esta parte, obtenemos entonces que la constante elástica es igual a 3,6 Newton metro. Hasta ahí tenemos la constante elástica. No tenemos todavía el periodo. Pero tenemos por acá que el periodo de oscilación es igual a 2pi entre la raíz cuadrada de la masa del bloque entre la constante elástica de resorte. Entonces reemplazamos luego ahí el valor de la masa del bloque, ¿no? La masa del bloque 0,4 kilogramos. La masa del bloque 0,4 kilogramos. Y la constante elástica de resorte hemos obtenido que es igual a 3,6 Newton metro. Bien. Hacemos entonces este cociente y ese cociente le sacamos la raíz cuadrada y de ahí finalmente vamos a obtener entonces que el periodo de oscilación va a ser igual a 2pi tercios. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, en este problema les han dado como dato la masa, la cual sí se ha utilizado. Les han dado la amplitud, y la amplitud es un dato que en este problema no se ha utilizado. Por lo tanto, ese valor de la amplitud también sería un distractor. Para este problema, el valor de la amplitud también es un distractor. Lo que sí se ha utilizado es el valor de la aceleración de ese bloque para la posición x igual a 0,3 metros. ¿Sí? Entonces hay unos segundos para que le tomen el screenshot y pasar al siguiente problema. Bien, entonces problema número 4. Bien, de proposiciones. Y felizmente que se aprecia bien el texto y no como el problema anterior, ¿no? Dice, un movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio y periódico en una dimensión. Como dice en una dimensión, eso se referencia
que se está desplazando estrictamente en el eje horizontal o estrictamente en el eje vertical. O sea que ese sistema oscilatorio no se da de manera simultánea en dos dimensiones. O sea, no se desplaza tanto en la horizontal como en la vertical. Eso sí se podría dar con sistemas oscilatorios más complejos que se ven en la universidad. A nivel pre, ese armónico simple o bien se desplaza en la horizontal o bien en la vertical, ¿sí? No se va a analizar cuando se desplaza en las dos dimensiones, tanto en la horizontal como en la vertical. Eso recién se deja para la universidad, ¿correcto? Bien. Ahora dice por acá, en relación a la energía en el movimiento armónico simple, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, nos dice lo siguiente. La energía potencial elástica se conserva. Ojo, si dice que la energía potencial elástica se conserva, me está diciendo que esa energía potencial elástica permanece constante. Ojo, me están diciendo que la energía potencial elástica permanece constante. Claro, eso sería falso, porque la energía potencial elástica varía, ¿no? Varía con la posición en la cual se encuentra el bloque, ¿sí? Entonces, la primera, como ustedes ya me han dicho, debe ser falsa. Bien. La segunda dice, la energía cinética se conserva. O sea, me están diciendo que la energía cinética permanece constante en todo momento. La energía cinética es constante en todo momento. Claro, muy bien, Jennifer. Eso también sería falso, ya que la energía cinética varía con la posición, ¿no? Muy bien. Ahora dice en la tercera, se cumple la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿Verdadero o falso? Eso sí es verdadero, porque la energía mecánica sí permanece constante, ¿correcto? La energía mecánica como tal sí permanece constante, ¿sí? Bien, entonces esto sería falso, falso, verdadero. Y tenemos justamente aquí la solución, ¿no? Aquí dice falso, ojo, corrijan esta parte, dice falso y debe decir verdadero. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso le decía, ¿no? La energía potencial elástica varía con la posición, por lo tanto, no permanece constante. Lo mismo ocurre con la energía cinética, la cual también varía con la posición, por lo tanto, no permanece constante. Lo que sí permanece constante es la suma de la energía cinética más la energía potencial elástica. O sea que aquí se está cumpliendo la ley de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? La energía mecánica sí permanece constante en todo momento. Muy bien. Entonces aquí sería falso, falso, verdadero. La última es verdadera. Hay unos segundos para que tome el screenshot. ¿Listo? Bien, problema número 5. A ver, dice. Un bloque macizo de 0,5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal y de constante elástica 150 Nm se desplaza realizando más con amplitud de 0,1 metro. Determine, determine la magnitud de la aceleración máxima y la energía cinética máxima. Muy bien. Entonces, primero vamos a conocer la aceleración máxima, la cual recordar que se evalúa de esta manera. La magnitud de la aceleración máxima es igual a la rapidez angular al cuadrado por la amplitud. Entonces tenemos aquí el valor de la amplitud, 0,1 metros. Lo que falta conocer es la rapidez angular. ¿Y cómo se va a conocer esa rapidez angular?
Bien, esa rapidez angular se puede obtener de tres formas equivalentes, en función de la frecuencia, en función del periodo o en función de la masa y la constante elástica. En ese caso me conviene, según los datos, la raíz cuadrada de la constante elástica de resorte entre la masa del bloque. Esa es la que me conviene por los datos que se tienen en el problema. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que ir a la rapidez angular. Entonces dice, con la masa y la constante elástica se puede determinar la frecuencia angular, o también llamada la rapidez angular. ¿Sí? Bien, y con ello también luego se puede conocer la magnitud de la aceleración máxima. Tenemos entonces que la rapidez angular elevada al cuadrado. Bien, si yo reemplazo ese término aquí, entonces se va a eliminar la raíz cuadrada. Entonces tendríamos una expresión como esta, que la aceleración máxima va a ser igual a ¿quién? Al cociente, la constante K, repito, ya, la constante K entre la masa y eso luego multiplicado por la amplitud. Ahí está. ¿Sí? Entonces reemplazamos los valores. La constante elástica resorte 150 Nm. La masa del bloque 0,5 kilogramos. Y la amplitud 0,1 metros. Entonces, efectuando esto, ¿no? Se cancela un 0,153,5 nos da 30. O sea que la magnitud de la aceleración máxima es igual a 30 metros por segundo al cuadrado. Ahora queremos conocer también, nos dicen por acá, la energía cinética máxima. Muy bien. Hay que tener presente que la conservación de la energía mecánica, ¿no? De la conservación de la energía mecánica, se tiene que... La energía mecánica es igual, a su vez, a la energía cinética máxima, o también podría ser igual a la energía potencial elástica máxima. Entonces tenemos que la energía cinética máxima es igual a la energía potencial elástica máxima. ¿Y cómo voy a conocer esta energía cinética? A partir de la energía potencial. Entonces tenemos que la energía potencial es igual a un medio de la constante elástica por la amplitud al cuadrado. Entonces tenemos aquí un medio de la constante elástica 150 Nm y la amplitud 0,1 elevado al cuadrado. Y efectuando esto tenemos entonces que la energía cinética máxima es 0,75 joules, donde 0,75 joules es la energía cinética máxima, pero también sería la energía potencial elástica máxima o también el valor de la energía mecánica. Entonces en este problema les hubieran preguntado lo mismo, ¿no? Lo mismo, pero de tres formas diferentes. Determine la energía cinética máxima. Determine la energía potencial elástica máxima. O determine la energía mecánica. En cualquiera de esos tres casos, la respuesta hubiera sido la misma. 0,75 Joule. ¿Sí? Bien, entonces hay unos segundos para que le tomen el screenshot y pasar al siguiente problema. A ver, si tuvieran consultas o dudas, lo pueden hacer. A ver, según este texto, es el problema número 5, pero ¿no está en ninguna parte? O sea, de los 14 problemas, perdón, de los 14 problemas que ustedes tienen, no se encuentra en ninguno de ellos, ¿no? Bueno, debe ser, bueno, el texto podría ser parecido. El texto podría ser parecido, pero los datos numéricos sí deben ser los mismos. Ahora, claro, como dice Jennifer, me han dicho por ahí que en su guía hay 14 problemas, pero debe haber 15.
Entonces, posiblemente este problema es el que faltó añadir a ese conjunto de problemas. ¿Sí? Claro, este problema número 5, es el 7. Ok, es el 7 entonces. A ver, a ver. A ver, con tiempo, no se preocupen, hay tiempo. A ver, si no retrocedemos, a ver, vamos a retroceder un momento. Vamos a hacer un recuento. Del número 1, número 1, número. A ver, marquen entonces el número 1 ahí. Al número 1, confirmen. ¿Se encuentra o no se encuentra en su guía? El número 1, hacemos un recuento. Allá, el 1 es el número 2 en su guía. Ok. Entonces, si no en su guía, coloquen, ¿no? Problema número 1 de clase, ¿no? 1 de clase. Que lo tengan marcado ahí, separado, que ya está. Entonces pasamos al siguiente. Bueno, el número 2, el que no se aprecia muy bien, no se aprecia bien, este es el número 8. Ya, entonces ustedes en su guía coloquen, ¿no? Ese problema número 2, coloquen, ¿no? En el problema número 8, 2 de clase, ¿no? 2 de clase. ¿No? Bien. Pasamos al número 3. El problema 3 está en su guía. El 3 está en su guía. ¿Sí? El 3 es el número 6 en su guía. ¿Sí? Ok, entonces el problema 3 en su guía será el número 6, ¿no? Entonces el problema 6 que está en su guía le ponen 3 de clase, ¿no? Problema 3 de clase. De una línea y media. Bueno, seguramente la han recortado bastante, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué habrán hecho esta semana seguramente en la diagramación? Porque y no hay clave todavía. Bueno, al parecer se ha confundido, ¿no? Porque este es supuestamente el orden oficial, ¿no? De los problemas de clase. Bueno, en todo caso, coloquen ahí una clave E igual a 2 pi tercios segundos, ¿no? Para el periodo. ¿Sí? Bien, este sería el problema número 3, que hasta ahí entonces lo tenemos en su guía. Bien, el problema número 4 de verdadero y falso está en su guía, ¿sí? Ok, entonces el problema 4 en su guía está como el número 7. Entonces en el problema 7 que está en su guía ponen ahí, ¿no? 4 de clase, ¿no? Problema 4 de clase. Bien, continuamos. A ver, el siguiente problema. Bueno, esta es la solución del problema 4, el cual, ojo, aquí la solución debe ser falso, falso, verdadero. ¿Sí? Falso, falso, verdadero para el problema 4 de clase, que en su guía es el número 7. ¿No? Bien. El problema 5, problema 5 está en su guía. Claro, si el problema 5 no está en su guía, entonces, como dicen ahí, lo más probable es que este problema sea el número 15. ¿No? Porque semana a semana son 8 problemas de clase y 7 para la casa, que en total serían 15 problemas. Pero si ustedes tienen 14, entonces quiere decir que falta uno. Y este es justamente ese problema que falta en su guía, ¿no? Bien. Mm, Bueno, en realidad tendría que tener Xiomara los mismos datos, ¿no? 0,5 para la masa, 150 para la constante elástica y 0,1 para la amplitud. El problema 4, que es parecido a ese problema, es muy probable que sea para ustedes, ¿no? Para casa, ¿no? Entonces, ese problema 4, que tiene casi el mismo formato, la misma forma, es para ustedes, ¿no? Para la casa. ¿No? Casi, casi para que ustedes repliquen lo que se hizo en clase, ¿no? Prácticamente para que ustedes repliquen.
Bien. Entonces, este es el problema faltante, ¿no? Problema que faltaba. Bien, entonces continuamos a ver el siguiente problema, número 6, si es que está en su guía. Anótese verdad y falso. Bien, ya. A ver, veamos. Este problema está en su guía también, me parece. A ver. Ah, ya. Entonces, este problema 6 en su guía es el número 9. Entonces ponen el problema 9, 6, problema 6 de clase, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces al parecer en esta semana, ¿no? Ha habido una descoordinación, ¿no? Han colocado un problema por aquí, otro por acá, ¿no? Se han equivocado, posiblemente. Muy bien. Bien, entonces tenemos aquí el problema número 6. Dice, el movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén. Dice, en el que un bloque oscila respecto a la posición de equilibrio en una dirección determinada, considerando un más para un sistema bloque unido a un resorte, indicar verdadero o falso para las siguientes proposiciones. Dice en la primera, el periodo del sistema se altera cuando cambia la gravedad. ¿Verdadero o falso? Ya. Veamos. Dice, el periodo del sistema se altera cuando cambia la gravedad. Vamos a ver qué nos dice la solución. Me han dicho por ahí que es verdadero, ¿no? Ya. ¿Qué dice ahí? Falso. ¿Y por qué es falso? ¿Por qué es falso? Veamos. Ojo, nos dicen aquí, atentos al texto. ¿Ah? Dice, considerando, ojo, considerando un movimiento armónico simple para un sistema bloque unido a un resorte. Ojo, aquí dice, considerando para un sistema bloque unido a un resorte. ¿Se dan cuenta? Entonces, no estamos hablando aquí del péndulo simple. Estamos hablando del movimiento armónico simple, que es el sistema compuesto por un bloque unido a un resorte. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser ahora sí con total seguridad la primera proposición? Ahí se fue su vacante, ¿no? Bueno, esperemos que eso no les ocurra. Por eso que en el texto justamente para no tener esa ambigüedad, justamente en el texto les dice un sistema, ¿no? Bloque unido a un resorte. Entonces estamos hablando estrictamente de ese sistema, ¿no? Y ahí entonces, pues el periodo no se altera, no se ve influenciado por la gravedad, ¿no? Entonces la primera sería falsa, ¿sí? Claro, la emoción, ¿no? Puede ser la emoción, así es. Bien, ahora dice aquí, la amplitud disminuye cuando la masa del bloque aumenta. Dice, la amplitud disminuye cuando la masa del bloque aumenta. Teniendo en cuenta, ojo, que estamos en el sistema bloque-resorte, ¿sí? Dice, la amplitud disminuye cuando la masa del bloque aumenta. Veamos, en el armónico simple, verdadero. Creo, debe ser falso, porque ojo, la amplitud, recordar que es el desplazamiento inicial que se da al bloque a partir de la posición de equilibrio, ¿no? Entonces recordar que inicialmente ese bloque estaba en reposo unido a un resorte que no estaba ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, ese sistema se encontraba inicialmente en reposo y así se iba a quedar de manera perpetua, a menos que alguien venga y agarre ese bloque y lo desplace inicialmente a la derecha o hacia la izquierda. Ese desplazamiento inicial que se da el bloque a partir de la posición de equilibrio toma como nombre la amplitud de oscilación. ¿Sí? Entonces, claro, la amplitud no depende de la masa.
¿sí? No depende de la masa. Entonces, hasta ahí la primera y la segunda serían falsos, ¿sí? Ahora dice aquí, la fuerza resultante máxima que actúa sobre el bloque se genera en la posición de equilibrio. Dice, la fuerza resultante máxima que actúa sobre el bloque se genera en la posición de equilibrio. O sea, eso sí sería falso, ¿no? Porque nosotros hemos visto que esa fuerza recuperadora también es llamada la fuerza elástica. Y esa fuerza elástica en forma vectorial es igual a menos K por X, ¿no? Menos K por X. Y nos dice en la posición de equilibrio, pero recordar que la posición de equilibrio es el X igual a 0. O sea que si yo reemplazo X igual a 0 en esta expresión, todo el producto debe ser 0. O sea que la fuerza resultante no es máxima en la posición de equilibrio, ¿no? Es nula, por el contrario, ¿sí? Entonces la tercera también sería falso, ¿sí? Ahí está. Las tres son falsas. Dice, el periodo para este sistema no depende de la gravedad. Dice en la segunda, falso, ¿por qué? Porque el periodo se puede modificar por una variación en la masa o la constante elástica de resorte. El periodo no depende de la amplitud o la amplitud no depende del periodo, ¿sí? Y la tercera también es falso, ¿por qué? Porque dice que la fuerza resultante es proporcional a la aceleración. Por tanto, la fuerza resultante máxima se genera en los puntos de retornos, o sea, en los extremos. Como en los extremos, veamos aquí, tenemos que esa fuerza recuperadora o la fuerza elástica es igual a menos K por X. Bien. Para que esta fuerza tome su máximo valor, X también debe tomar su máximo valor. Y el máximo valor de X en los extremos, ¿sí? No en la posición de equilibrio. Por lo tanto, la tercera también es falso, ¿sí? Bien. Continuamos. Siguiente problema. En unos segundos para que tome el screenshot y pasar al problema número 7. Bien. A ver, este problema está o no está en su guía. A ver, unos segundos para que puedan contestar ahí el texto. Ok, entonces el problema 7 sería el problema 3, ¿no? De su guía, ¿sí? Entonces al problema 3 de su guía le ponen problema 7. Entonces si tiene diferentes datos, entonces es probable que este problema sea de casa, ¿no? Si tiene diferentes datos, entonces quiere decir que ese problema sería de casa. Ok, Sofía, no hay problema. A ver, retrocedo un ratito. Ahí retrocedo. Ahí está. Ok. Bien. Entonces tenemos acá el problema número 7. Dice, después de posarse en un planeta desconocido, un explorador espacial construye un péndulo simple con longitud de 1,8 metros y se observa que efectúa 8 oscilaciones completas en 24 segundos. Determine la magnitud de la gravedad del planeta desconocido. Bien. Tenemos aquí un dato muy importante. Dice que se observa que efectúa 8 oscilaciones en 24 segundos. Con esa información yo puedo conocer el periodo de oscilación, ¿sí? Entonces dice acá, primero se determina el periodo de oscilación, el cual se va a obtener a partir de la frecuencia. La frecuencia, número de oscilaciones, 8 oscilaciones. ¿En qué tiempo lo hace? En 24 segundos. Entonces reemplazamos aquí y la frecuencia sería 1/3 de Hertz. Si la frecuencia es 1/3 de Hertz, entonces el periodo sería 3 segundos, ya que la frecuencia y el periodo guardan una relación inversa. La frecuencia es la inversa del periodo o el periodo es la inversa, ¿no?, de la frecuencia. Entonces ya tengo el valor del periodo. Y con ese periodo ya puedo conocer la gravedad en ese lugar, en ese planeta. Ahora reemplazamos. El periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada
del cociente de la longitud de la cuerda entre la gravedad local, o sea, de ese planeta. Bien, elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad y tenemos por acá el periodo al cuadrado es igual a 4pi al cuadrado por la longitud entre la gravedad. Despejamos la gravedad y obtenemos esta expresión, que la gravedad es igual a 4pi al cuadrado por la longitud entre el periodo al cuadrado. Y ahí finalmente vamos a reemplazar los datos. 4pi cuadrado. Ahora, vamos a considerar, ojo, vamos a considerar que pi cuadrado es aproximadamente igual a 10. ¿Sí? Entonces, ojo, pi cuadrado aproximadamente igual a 10. Entonces, por eso que aparece aquí 4 por 10, ¿no? Ya que pi cuadrado lo aproximo a 10, multiplicado por la longitud, que es 1,8 metros, y entre el periodo al cuadrado, donde el periodo hemos obtenido que es igual a 3 segundos. Y a partir de aquí, efectuando, obtenemos que la gravedad en ese planeta o en ese lugar es de 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Esa sería entonces la solución a ese problema. Hay unos segundos para que le tomen el screenshot. Y también cotejen a ver con qué problema coincide en su guía. ¿Sí? Entonces esto será la 16, me dicen. Bueno, posiblemente. Posiblemente. Claro, si no la encuentran en su guía, entonces póngale el número 16, ¿no? O bueno, el número 7 de clase. Claro, una parecida, si es una parecida de esta Cristian, puede venir en el examen, ¿no? Así es. Bien, ahora sí ya para finalizar el problema número 8 y esperemos que esté en su guía. A ver, dice, un péndulo simple de longitud L en la superficie terrestre oscila con un periodo de 4 segundos. Si el péndulo es llevado a un planeta cuya gravedad en su superficie es la cuarta parte que en la superficie terrestre, determine su nuevo periodo. Bien. Entonces tenemos una relación de la gravedad en Tierra respecto a la gravedad en ese otro planeta. Tenemos también como dato numérico el periodo en Tierra y queremos conocer el periodo en ese otro planeta. Entonces tenemos esto, miren. El periodo en Tierra sería igual a 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de ese péndulo entre la gravedad terrestre. Y el periodo en ese otro planeta sería 2pi por la raíz cuadrada de la longitud de ese péndulo entre la gravedad de ese planeta. ¿Sí? Ahora, lo que voy a hacer es un cociente. Voy a hacer un cociente. En este caso, el cociente sería de el periodo en Tierra entre el periodo en ese planeta. Pero hacer ese cociente obtenemos por acá una raíz cuadrada. Entonces, para que se elimine esa raíz cuadrada, se va a elevar al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Entonces, de tal manera que se va a cancelar 2pi, se va a cancelar L y obtenemos luego este cociente. Eso va a ser igual al cociente de la gravedad en ese planeta entre la gravedad en Tierra. Tenemos por dato que el periodo en Tierra es 4 segundos y el periodo entre el planeta, que es lo que se desea conocer, este cociente elevado al cuadrado. Ahora, nos dicen que la gravedad en ese planeta es la cuarta parte de la gravedad en Tierra, o que la gravedad en Tierra es 4 veces la gravedad de ese planeta. Por lo tanto, este cociente sería un cuarto. Y bien, a partir de aquí se va a obtener entonces que el periodo en ese planeta sería entonces de 8 segundos. ¿Sí? Ese finalmente sería entonces la respuesta a este problema. Que el periodo en ese planeta debe ser de 8 segundos. Bien, antes de finalizar la clase, les dejo esta encuesta para que ustedes marquen según ustedes hayan percibido la clase. Si consideran que es una A, marquen la A, la B, la C, la D, la E, como ustedes lo hayan percibido. ¿Sí? Ok. Gracias a ustedes también por su participación. Y disculpen por el inconveniente, ¿no? De que los problemas no están de acuerdo, ¿no? A la numeración correspondiente. ¿Sí? Al parecer había un problema ahí de digitación.
Bien. Entonces, los problemas que no he resuelto serían entonces los de casa. Y esos problemas de casa, eso sí, yo les recomiendo que hagan esa observación de los problemas de casa al profesor de multichat. Y entonces el profesor de multichat, él va a hacer la numeración de los problemas, les va a indicar cómo solucionarlos y posiblemente si quizás hubiera una corrección, también les va a decir cuál es la corrección, si estuviera. ¿Sí? Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, cuídense. Hasta la siguiente clase. Bye, bye.